¿Qué ocurre realmente cuando ningún partido consigue formar gobierno? Esta es una de esas situaciones que generan mucha confusión, titulares alarmistas y debates intensos, pero que en realidad está perfectamente prevista en la Constitución y en las leyes. Aunque pueda parecer una crisis grave o algo excepcional, España ya ha pasado por esta situación varias veces, y el sistema tiene mecanismos concretos para afrontarla. Para entender qué pasa cuando nadie logra formar gobierno, primero hay que comprender cómo se forma un gobierno en España. Tras unas elecciones generales, los ciudadanos eligen a los diputados del Congreso. Pero no eligen directamente al presidente del gobierno. El presidente se elige después, mediante un proceso parlamentario llamado investidura. Es decir, votar en las elecciones no significa que automáticamente haya un presidente. Una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Congreso, el rey inicia una ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos que han obtenido escaños. Tras escuchar a todos, propone a un candidato a la presidencia del gobierno. Normalmente suele ser el líder del partido más votado, pero no siempre tiene por qué ser así. Lo importante no es quién gana las elecciones, sino quién es capaz de reunir los apoyos suficientes en el Congreso. Ese candidato se presenta al debate de investidura. En una primera votación necesita mayoría absoluta, es decir, al menos 176 diputados que voten a favor. Si no la consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta con mayoría simple, más votos a favor que en contra. Aquí es donde entran en juego las abstenciones, los pactos y los acuerdos entre partidos. El problema aparece cuando ningún candidato logra reunir esos apoyos. Puede ocurrir que el partido más votado no tenga suficientes escaños y que los demás partidos no quieran pactar entre sí. O que existan vetos cruzados, líneas rojas o un bloqueo político total. En ese momento, España entra en una situación conocida como bloqueo institucional. Cuando esto ocurre, el país no se queda sin gobierno de un día para otro. El gobierno anterior sigue en funciones. Esto significa que continúa gestionando el día a día del país, pero con poderes limitados. No puede aprobar nuevos presupuestos, no puede impulsar grandes reformas ni tomar decisiones políticas de gran calado. Su función es mantener el Estado funcionando hasta que haya un nuevo gobierno. Este periodo puede alargarse bastante. La Constitución establece un plazo máximo de 2 meses desde la primera votación de investidura fallida. Si durante ese tiempo ningún candidato logra ser investido presidente, se activa automáticamente el siguiente paso, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Es decir, si nadie logra formar gobierno, se vuelve a votar. No es una decisión política ni una opción que se pueda elegir o evitar. Es una consecuencia automática prevista por la ley. El rey disuelve el Congreso y el Senado y se convocan elecciones generales de nuevo. Esto ya ha ocurrido en España. No es una hipótesis teórica. En los últimos años, los españoles han tenido que volver a votar porque los partidos no lograron ponerse de acuerdo para formar gobierno. Y cada repetición electoral tiene consecuencias. Una de las consecuencias más evidentes es el cansancio de los votantes. Cuando se repiten elecciones, la participación suele bajar. Muchas personas sienten frustración, desconfianza o hartazgo hacia los partidos políticos. Esto puede alterar los resultados, beneficiar a unos partidos y perjudicar a otros, y cambiar el equilibrio político. Otra consecuencia importante es el impacto económico. Un gobierno en funciones no puede aprobar presupuestos nuevos, lo que significa que el país puede quedarse con presupuestos prorrogados durante años. Esto limita la capacidad de inversión, afecta a comunidades autónomas, ayuntamientos y servicios públicos, y genera incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional. También se paralizan muchas reformas. Leyes que estaban en marcha se quedan bloqueadas.
Proyectos importantes se retrasan. Decisiones estratégicas se posponen. El país sigue funcionando, pero en una especie de modo mínimo, sin capacidad de avanzar en muchos aspectos clave. A nivel internacional, un bloqueo político prolongado también puede afectar a la imagen del país. Otros gobiernos, instituciones europeas o inversores pueden percibir inestabilidad, falta de liderazgo o dificultad para tomar decisiones. Esto no significa que el país se hunda, pero sí que pierde peso y capacidad de influencia. Entonces, ¿por qué los partidos no llegan a acuerdos si las consecuencias son tan claras? Aquí entran factores políticos, estratégicos y electorales. A veces, los partidos prefieren repetir elecciones si creen que pueden mejorar su resultado. Otras veces, las diferencias ideológicas son tan grandes que pactar tiene un coste político demasiado alto. También influyen las presiones internas, las bases del partido, los votantes y la opinión pública. Hay que entender que formar gobierno no es solo sumar escaños. Es negociar programas, cesiones, cargos, políticas y compromisos a largo plazo. Y en un escenario de fragmentación política, donde hay muchos partidos con fuerzas similares, estos acuerdos se vuelven mucho más complicados. También existe la figura de la abstención estratégica. Un partido puede no apoyar a un candidato, pero abstenerse para permitir que salga adelante y evitar nuevas elecciones. Esta decisión suele ser muy polémica, porque se interpreta como una forma indirecta de apoyo. Sin embargo, en algunos casos se considera el mal menor para desbloquear la situación. Si aún así nadie cede, el sistema no colapsa. Simplemente reinicia el proceso. Se convocan nuevas elecciones y los ciudadanos vuelven a votar. El mensaje implícito es claro: si los representantes no se ponen de acuerdo, la palabra vuelve a los votantes. Pero esto plantea otra pregunta interesante: ¿y si después de repetir elecciones vuelve a pasar lo mismo? La respuesta es que el proceso se repite exactamente igual. No hay un límite máximo de repeticiones. El sistema confía en que, tarde o temprano, los resultados o la presión social obliguen a los partidos a llegar a un acuerdo. Este escenario muestra una realidad importante de las democracias parlamentarias: la estabilidad no depende solo de ganar elecciones, sino de la capacidad de pactar. En sistemas donde ningún partido tiene mayoría absoluta, negociar deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Al final, cuando nadie logra formar gobierno, el país no se queda paralizado por completo, pero sí entra en una situación de bloqueo que tiene costes políticos, económicos y sociales. El sistema tiene soluciones previstas, pero ninguna es ideal. Repetir elecciones no garantiza un resultado mejor, y prolongar un gobierno en funciones limita la acción política. La lección principal de todo esto es que votar es solo el primer paso. Después vienen las negociaciones, los acuerdos y la responsabilidad de gobernar. Y cuando eso falla, las consecuencias no recaen solo en los partidos, sino en toda la sociedad. Así que la próxima vez que escuches que nadie logra formar gobierno, ya sabes lo que significa realmente: no es el fin del país, pero sí una señal clara de bloqueo político, de falta de acuerdos y de un sistema que, aunque preparado para estas situaciones, depende en última instancia de la voluntad de quienes lo integran. Y la pregunta final queda en el aire: cuando los partidos no se ponen de acuerdo, ¿de quién es realmente la responsabilidad? ¿Del sistema, de los políticos o de todos nosotros como sociedad?